Bueno, pues buenas noches. Les damos la bienvenida a la última de las pláticas, la octava plática de este ciclo de coloquio de orientación matemática. Recordándoles que estos coloquios pues, están pensados para que los chicos puedan orientar sus materias optativas, la carrera de matemáticas, pero igual también para el público en general que guste de las matemáticas. Tenemos al compañero Efraín Vega que nos va a presentar o nos va a hablar de grupos de Lie y curvaturas. Gracias, compañero. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya. Voy a platicarles de grupos de Lie y curvatura. En este semestre vamos a dar un seminario de grupos de Lie. Están invitados si les gusta la plática. Y bueno, vamos a empezar es que es al revés. Bueno, necesito, para el concepto de grupo de Lie, necesito empezar hablando de lo que es una variedad. Y necesito apurarme. ¿Hay estudiantes de los primeros semestres? A ver, levanten la mano bien. Primeros 2 semestres. De los primeros 4. Bueno. Para saber qué tan rápido me iba. Bueno, esta plática va a ser de ideas intuitivas. La verdad puse muy pocas definiciones y así formalismos. La intención es que se queden con ideas y que les dé curiosidad y que poco a poco vayan haciéndose más de las ideas que vayamos a decir aquí. Particularmente a mí a veces me ha costado pues tiempo hacerme de las ideas que les voy a platicar. Entonces, una variedad es algo que localmente se ve como un RN, un R2 en este caso. Esta es la intención de este dibujo. Roger Penrose es el que, les voy a ir luego diciendo de quiénes son las figuras, es el que hace estos dibujos, aparte los hace a mano, y bueno, aquí se ve, ¿no? Localmente parece que estás en un plano, entonces eso es lo que, es que aquí me equivoco, lo que es una variedad. Intuitivamente, miren, por ejemplo, aquí tenemos este triángulo, no se parece a los que nos enseñan en la secundaria, pero si se fijan aquí en esta localidad, así metes así como un zoom y este triángulo pues sí se parece a los que enseñan en la secundaria. Entonces eso es lo que quiere decir que localmente no distingues de R2, por ejemplo. O sea, es muy parecido a R2 de manera local. Ya globalmente no, ¿verdad? Porque aquí si haces la suma de estos ángulos, tendrías que ir a decirle al profesor que no vale el teorema que enseñó. Y entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Es un espacio que es localmente como estos R's. Y aquí está la idea que esto yo lo puedo ver aquí. Y entonces esa es la idea que yo puedo imaginar esto como si me estuviera moviendo en esta recta y a todos los puntos de este pedacito los puedo yo imaginar acá. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con asignarle coordenadas ahí al espacio. Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Este es en la variedad. Bueno, pues si se parece localmente al plano y yo me muevo en el plano, pues cada punto del plano va a representar un puntito aquí. Entonces estos ejes de cierta manera tienen que estar ahí dibujados en la variedad. Y entonces la idea de lo que es una variedad es que localmente es como un RN, y entonces si localmente es como un RN, entonces de alguna manera debe de pintar unos ejes de coordenadas ahí medio chuecos. Esta es la portada de un libro que es famosón en física, y ahí también pues aquí hay unas curvas en la variedad que sería una manzana, y aquí las estás viendo en una lupa que ya sería como un plano. Y bueno, aquí viene lo que luego cuesta trabajo a veces
darse cuenta, a veces uno lo pasa por alto, porque en las definiciones de lo que es una variedad te dice que algo que es localmente como un RN, y entonces si se fijan aquí hay como una especie de dualidad de ver las cosas aquí en la variedad, o cada puntito de estos lo puedes ver aquí, entonces hay como un mapeo a los espacios RN, esos mapeos se llaman cartas, y entonces ahí viene el chiste que uno está acostumbrado siempre a hacer cálculo en un RN, y en las variedades lo que sucede, como se ve aquí en la figura, es que para taparlas no puedes taparlas con un solo RN. Aquí, por ejemplo, se usaron 4. Y entonces eso tiene que ver con que este círculo no es como la recta. ¿Qué quiere decir que no sea como la recta? Eso es topológicamente, quiere decir que este círculo no es homeomorfo a la recta, es decir, no hay una función continua de la recta al círculo con inversa continua, eso quiere decir que sea homeomorfismo. Entonces, las variedades muchas veces pues no van a ser, a pesar de que localmente son como un RN, no van a ser como un RN porque van a tener complicaciones topológicas, ¿sale? Y bueno, aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, aquí la esfera, aquí el análogo a este es ya todo un plano porque la esfera tiene dimensión 2. De hecho, la dimensión de la variedad es como la dimensión del R que localmente se parece a ella, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí estoy con una proyección estereográfica y entonces todos los puntos de la esfera se van a puntos en el plano, ¿verdad? Excepto uno. Pero ese excepto uno, que es el polo norte, es el que hace que no puedas tapar con una sola carta a toda la esfera y es lo que hace que se necesiten 2. Y bueno, es ahí donde está presente la topología. Ahí les puse tantito para que no extrañen ahí los libros. Este es un cut and paste del libro de Arnold, de ecuaciones diferenciales, en la parte final. Habla un poco de variedades y bueno, aquí da las 2 cartas que les digo con una proyección estereográfica. La haces desde el polo norte y tapas a toda la esfera menos a este punto y luego haces al revés desde el polo sur. Pero entonces cada punto de la esfera está en ambos planos, ¿no? Y entonces al final necesitas como, si tú tienes un punto que está en ambos planos, pues como que necesitas saber un diccionario que te diga cómo pasar de un punto en uno de los planos a un punto en el otro de los planos, ¿sale? Y eso es justo lo que hacían cuando usaban su guía Roji, ¿no? Y entonces cuando usaban su guía Roji, pues tenías su plano llave y entonces cuando estabas en un mapa tenías las instrucciones para ir a los siguientes porque se acababa la hoja, ¿no? Y entonces la misma idea, aquí está la instrucción, aquí está Ciudad Universitaria, son dos hojas y este punto está en las 2. Y entonces, pues aquí hay una regla, ¿no? Pásate al plano tal, ¿no? Y entonces eso es parte de lo que es la definición de una variedad. Cuando se va uno a los libros, pues los puntos a veces aparecen en 2 cartas y luego hay ahí unas funciones que te llevan lo que ves de este lado y lo que ves de este lado es lo mismo, entonces debe de haber ahí una función. Entonces la definición de variedad es una colección es como un mapa, como una guía Roji, y lo pueden ver al revés. Si tienen las hojas, al final es como armar una piñata. Y bueno, eso se dice fácil, pero al final puede dar cosas complicadas. Y bueno, eso es. Ahí están las coordenadas. Las coordenadas se pueden pintar de distinta manera. Aquí hay como 3 parches de coordenadas. Bueno, eso es una variedad. Ya les dije en idea intuitiva lo que es la definición de una variedad. Ahora quiero decirles una idea que sirve para andar encontrando variedades. Y esta idea tiene que ver con agarrar la gráfica de una función, por ejemplo, la gráfica de una función de R2 en R, y cortarla. Y si se fijan a la hora de que cortan, les queda una curva de nivel. Y entonces, ¿qué sucede? Que casi siempre esas curvas de nivel van a ser variedades. Ese casi siempre da lugar a toda una teoría pues muy bonita y difícil, que es la teoría de singularidades, pero no les voy a hablar ahorita mucho de eso. Miren, aquí está. Este es un libro que se llama Dynamics Geometry of Behavior. No me acuerdo si lo puse al final intenté poner la bibliografía.
Pero entonces aquí está, estas son las curvas de la imagen anterior y las dibujas en el plano, y ese es el concepto de curva de nivel, cuando la función va de R2 en R, si fuera de R3 en R sería superficie de nivel y etcétera, ¿no? Nada más que aquí hay algo chistoso, aquí no está dibujado, pero hay un momento en donde, o sea, si aquí se imaginan los cortes, cortas en un punto, luego un círculo y luego de repente hay dos, y entonces de repente pasó de tener una componente a tener dos, y luego de dos círculos pasó a ser esta como pera, pero entonces hay unos momentos donde dejan de ser dos pedazos y donde es pera, pues ahí hay un momento en el cual la curva de nivel no va a ser variedad, y esos son los que les digo que hay que quitar, pero en general, si tú agarras f de x, y igual a una constante, en general te pinta variedades. Si le metes otra variable más, fíjense, aquí está la gráfica y la idea de intersectar es muy importante. Ahí están las variedades que quedan, f de x, y igual a c. No sé si esto, a mí me da gusto ver esto. Esto es la idea geométrica de resolver ecuaciones, ¿sí? Esto es una ecuación y la idea geométrica está de intersectar. Lo malo es que luego se complica porque la gráfica tienes que cortarla con espacios de dimensión 2 a una altura constante. ¿Qué pasa si le metes una variable más? Pues entonces esta gráfica sería tridimensional en R4 y tendrías que la gráfica intersectarla con espacios tridimensionales a altura constante. No podemos ver la gráfica, pero las intersecciones son estas dos esferas, y entonces aquí esto te da variedades. Y en este dibujo se aprecia lo que les estaba diciendo. Esta es la que no se porta bien. Esta, en este punto donde está el tache, no se parece a R, ¿no? Porque estas son curvas, ¿no? Estas serían variedades de dimensión 1. Pero en este punto, ese tache no se parece a R, ¿no? Porque, por ejemplo, si a este tache le quito el punto del tache, me quedan 4 pedazos, y si a un pedazo de recta le quito un punto, me quedan 2 pedazos, y si fueran homeomorfos, pues estaría raro que mandes de manera continua 4 pedazos en 2 pedazos. Bueno, es que no son, ¿sale? Entonces, estos puntos, la generalización de esto es un tema difícil, ¿sí? Es así. Si se fijan, en este punto y en este punto, el plano tangente, que es la representación geométrica de la diferencial, se vuelve horizontal. Es decir, se porta mal la derivada. Entonces, estos puntos donde f de aquí lo que te preguntas es cuáles son los puntos en el dominio que van a parar al valor c. Y entonces, esto va a ser una variedad para casi todo valor de c, excepto para los cuales, cuando te vas al dominio, haya puntos donde la derivada se porte mal, es decir, donde, en este caso, el plano tangente se haga horizontal. Bueno, esto se los digo, a ver, ya nada más para acabar. Agarras una función de varias variables, la igualas a un valor, y eso casi siempre es una variedad, y cuando no, ocurren cosas como estas. Pero hay un teorema que dice que casi todos los valores se portan bien. O sea, los que no se portan bien tienen medida cero, pero bueno, ya no voy a... ¿Por qué son importantes las variedades? Bueno, las variedades aparecen en muchos lados. Si uno quiere estudiar un péndulo doble, por ejemplo, cada uno de los brazos se mueve en un círculo y de manera natural el espacio de las posiciones es un doble toro, que es una variedad. ¿Sale? Luego lo vamos a ocupar, vayan poniéndole atención. En física, cuando estudias la teoría del cuerpo rígido, si hacemos de lado las traslaciones, las rotaciones forman una variedad. Las rotaciones además son un grupo, y entonces me estoy adelantando. Los grupos que son variedades van a ser los grupos de Lie, que son los que nos van a interesar. Bueno, pero en física, pues todo el mundo tiene que ver con la dinámica de un cuerpo rígido todos los días, cuando uno se sube al transporte y empieza a girar la rueda, o cuando prendes la licuadora, etcétera, ¿no? Cuando haces
haces uso de una de las articulaciones, tu articulación se puede ver como un puntito en un espacio parecido a estos. Digo, sería bastante más complicado porque cada articulación sería como un pedazo de estos, ¿no? Bueno, hay algunas que rotan en el plano y otras que rotan en el espacio. Bueno, pero cada posición ahí del muñeco podría ser un punto en una variedad de una dimensión alta. Bueno, son importantes porque aparecen en muchos lados. Para estudiar cosas de biología también aparecen. En fin, básicamente en cualquier lado pueden aparecer. Otra cosa que es así filosófica, que si tomas en cuenta nuestro espacio geométrico, sin tomar en cuenta el tiempo, es una 3 variedad. Bueno, pues nadie sabe cuál es nuestro espacio, ¿no? O sea, ahorita todo el mundo ve las fotos de la Tierra y dices, la Tierra es una esfera, pero no sabemos cuál es la forma del universo, sin tomar en cuenta el tiempo. Sería una variedad de dimensión 3, pero ¿qué será? Podría ser una 3 esfera, en fin, un 3 toro, quién sabe qué sea, no se sabe. Si le metes el tiempo, pues ya es una 4 variedad. Ahí es otra figura del libro de Camino a la Realidad de Penrose, y el espacio de la relatividad general es una 4 variedad en donde estos conos están dados por una métrica semiriemanniana, pero bueno, lo que importa aquí es que tampoco sabemos cuál es la 4 variedad que corresponde al espacio-tiempo. Y bueno, pues el concepto de variedad sí es importante y sale en muchos lados. Bueno, luego, para lo que necesito poner unos ejemplos de variedades desde ahorita. Hay muchas cosas que decir de las variedades, pero en una hora no me va a dar tiempo. Y entonces, la familia que quiero decirles rápidamente es la familia de rectas por el origen en un espacio. Para los que hayan oído hablar de eso, pues ese conjunto de rectas por el origen en un espacio Rn se llama espacio proyectivo, por ejemplo, el más sencillo. ¿Cuál es el conjunto de rectas por el origen en R? ¿Cuántas hay? Una. Pues bueno, ese espacio es un punto y se llama RP0, y el 0 tiene que ver con la dimensión, pues nomás es 1. Pero si te vas a R2, ya se pone un poco más divertido. ¿Cuál es el conjunto de rectas por el origen en R2? Las rectas con ángulo que vas variando. Vas variando el ángulo, muy bien, pero hay que tener cuidado porque ni siquiera, fíjate aquí en este dibujo, esta recta no tienes que girarla 360. O sea, si la gira 180 ya se repitió. ¿Va? Entonces está chistoso porque cada recta corta a un círculo en puntos antípodas. Entonces la respuesta a la pregunta podrías decirla de la siguiente manera. El conjunto de rectas está en correspondencia con las parejas de puntos antipodales en el círculo. ¿Sale? Ahora fíjate, ¿qué pasa si tú de repente dices, bueno, ya no quiero contar doble? Entonces podrías agarrarte, a ver, este círculo lo voy a usar, te agarras medio círculo, entonces mandaste a la basura entonces ya nada más estás contando una vez, pero lo sigues contando doble. ¿Y qué te parece que para no contarlo doble, lo pegues con Entonces es como si tuvieras un intervalo y tienes que identificar los puntos de la orilla y eso te da un círculo. ¿Sale? Entonces, el conjunto de rectas por el origen en R2 es un círculo y se llama RP1. RP1 es un círculo. ¿Sí? No me voy a detener demasiado porque el siguiente ya se pone un poco más, pero bueno. Me voy a R3. Si me fijo en el conjunto de rectas por el origen en R3, ahora lo que tengo que hacer es identificar puntos antipodales de la 2 esfera. Y hago el mismo truco, pues agarro la 2 esfera, mando la chingada a lo de abajo, y me quedo con esto, pero ahora tengo que identificar con El problema es que ahora ya no lo voy a poder hacer en R3. No puse la figura, pero si ustedes intentan pegar esto, se autointersectan, no se puede.
Pero si estuvieras en R4, no habría problema, lo harías y te quedaría una superficie. Esa superficie corresponde a una 2 variedad no orientable y esa 2 variedad es el plano proyectivo. ¿Va? Ese es un ejemplo de variedad, o sea, el conjunto de todas las rectas en R3 te da un plano proyectivo. Ahora, dense cuenta que de manera análoga, yo tenía un intervalo y formaba el RP1 uniendo los puntos de la frontera antipodales, pero claro que ahí eso de antipodal está chafa porque nomás hay una dirección. ¿Va? Pero fíjense en este truco, se los digo para que agarren la onda de lo que les voy a decir. Esta media esfera, yo la puedo apachurrar y queda este disco. Y entonces estos puntos diametralmente opuestos del ecuador se vuelven en puntos de la frontera que hay que identificar. Pero, ¿qué sucedió con ese truco que hice? Con ese truco que hice, a un habitante que viva en esta mesa de 2 dimensiones, le puedes contar del plano proyectivo, porque de otra manera, ¿cómo le cuentas que hay una 2 esfera que no cabe en su mundo? Pues, le daría calambre, ¿no? ¿Sí agarran la onda? Bueno, pues espero que hayan agarrado la onda, porque si paso de considerar el conjunto de líneas por el origen en R3 a considerar el conjunto de líneas por el origen en R4, vamos a estar en la misma posición que el planilandio que vive en la mesa. ¿Y por qué me interesa ir a RP3? De una vez les adelanto el cuento. ¿Por qué me interesa ir a RP3? Porque RP3 va a ser el grupo de rotaciones. ¿Va? En 3 dimensiones. Bueno, de una vez ya les dije. Y entonces, a ver, RP3 es el conjunto de rectas por el origen en R4. Y entonces ahora tengo que hacer, fíjense, en R4 tengo una 3 esfera que ya no veo, y aquí hay que poner líneas antipodales. Y entonces lo que tengo que hacer es la misma historia, ¿ven? A ese 3 tengo que hacer el cociente con las líneas antipodales. ¿Vale? Entonces tengo aquí la 3 esfera, y entonces yo puedo agarrar la parte de arriba, ¿sale? Pero esta parte de arriba no la puedo ver. ¿Por qué? Porque estoy en R4. O sea, por eso les platiqué esto. Pero entonces, alguien hace el truco y me desinfla la parte de arriba, y si me desinflan la parte de arriba, ¿qué queda? Es esto, el análogo a esto. Me desinflaban esta media 2 esfera y me quedaba un disco de dimensión 2. El análogo es, a ver, es que no se puede ver, o sea, estoy haciendo show. Tú tienes la parte de arriba de la 3 esfera, o sea, aquí tienes un espacio de dimensión 2 que divide a la esfera en 2. Ahora tendrías un espacio de dimensión 3 que divide a la 3 esfera en 2. Tú agarras el pedazo de arriba y lo desinflas, y entonces al final te va a quedar un disco lleno, o sea, un D3. Y vas a tener que identificar los puntos antipodales de ese D3. Bueno, ¿qué queda? Pues así como no podías ver que quedaba el anterior, pues este tampoco, pero el chiste es que este es una 2 variedad y este es una 3 variedad. ¿Sí? Bueno, esa 3 variedad pues, tiene nombre y se llama RP3. Entonces ya les di unos ejemplos de variedades. ¿Por qué puse esos? Pues porque los necesito, hay un chingo de ejemplos de variedades y hay mucho que decir, pero me tengo que apurar. Ahí está el resumen, ¿sale? Por cierto, nada más así de manera de comercial, agarré espacios de dimensión 1 por el origen. Yo podría agarrar espacios de dimensión 2 por el origen y entonces estoy generalizando porque en lugar de tomar líneas estoy tomando planos. Esos espacios también son importantes, también dan lugar a variedades, se llaman grassmannianos. Otro ejemplo, en fin, vamos. Esto lo voy a usar así tangencialmente rápido, pero de una vez. Hay otra familia de variedades, medios hermanos, complejos, de los espacios proyectivos. ¿Por qué medios hermanos complejos? Porque estas rectas que yo agarraba son, agárrate un vector y les echas los escalares reales y te da una recta real, pero si estás en un espacio vectorial donde el campo son los complejos, le echas el escalar complejo y entonces te da una recta compleja, pero una recta compleja es como un plano. Pero entonces hay todo el derecho de considerar cuál es el conjunto de rectas
complejas por el origen en un espacio complejo y entonces ahora en lugar de R son Cs. Y entonces ahora el chafa es cuántas rectas complejas por el origen hay en C. Pues nomás una, ¿no? Y entonces sería CP0. Pero ya no me lo van a contestar tan fácil y ni modo no les puedo dar tiempo porque si no se acaba esto. ¿Cuántas rectas complejas hay por el origen en C2? Pero C2 es como R4. Entonces, ese sería el CP1, ¿sí? Análogo al RP1. Bueno, pues una disculpa porque no lo puedo motivar demasiado. Pero les puedo decir que el análogo a esta pareja de puntos, ¿qué creen que sea ahora? Fíjense, esa pareja de puntos era donde esta línea intersectaba la esfera. Pero ahora vas a tener líneas complejas y las líneas complejas son planos. Y ahora los planos van a intersectar una esfera en un círculo. Entonces el análogo a esta pareja de puntos van a ser estos círculos. Y antes hacías un espacio cociente de una esfera módulo parejas de puntos. Por cierto, esas parejas de puntos son S0. Ahora lo que vas a hacer es hacer un espacio cociente de esferas módulo círculos. Entonces cuando te vas a C2, la esfera de C2 es la 3 esfera. Y entonces ahora vas a hacer un cociente de la 3 esfera módulo círculos que resultan de intersectar a la 3 esfera con planos por el origen. Bueno, pues Roger Penrose intenta hacer un dibujo, bueno, nadie puede, pero en fin, este C2, aquí hace trampa, ¿no? O sea, esta no es la 3 esfera, ¿verdad? Esa es la 2 esfera, ahí está la trampa, ¿no? Y aquí hay unos planos ahí pues, que intenta ilustrar y cada plano corta en un círculo, pero lo importante es que puedes ver a la 3 esfera como una colección de círculos. ¿Y cuántos círculos hay? Tantos como puntos en una esfera. Y entonces resulta que el espacio proyectivo complejo, el CP1, es la 2 esfera. Y tiene sentido, fíjate, cuando tú dijiste hay que variar el ángulo para ver quién es RP1, ese ángulo es como la pendiente, ¿no? Y hay que ponerle pendiente infinito. En los complejos hay pendiente, pero ahora sería compleja, entonces sería como todo el plano complejo y hay que ponerle un punto, entonces se cierra y se vuelve una esfera. Bueno, ¿hacia dónde voy? CP1 es una esfera y esa esfera la obtienes de hacer un espacio cociente de la 3 esfera módulo las líneas complejas. Y por cierto, dejen ver si sí lo puse aquí, es una manera de motivar la fibración de Hopf. ¿Sí han oído hablar de la fibración de Hopf? La fibración de Hopf es eso. La 3 esfera está fibrada por círculos. Oigan, aquí no estoy viendo la 3 esfera. ¿Qué estoy viendo? Me regreso. Ay, no me acuerdo si lo puse acá. Si lo puse acá o no lo puse acá. Sí, lo puse acá. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo, imagínense que esta es la 3 esfera. ¿Va? Esa 3 esfera, si la proyectan estereográficamente, ¿en quién se proyecta estereográficamente? ¿Vale? En el espacio tridimensional. Y todas las cosas que viven en la 3 esfera se van a proyectar en cosas que podemos ver en R3. Mira, aquí está. Entonces, todos estos círculos viven originalmente en la 3 esfera. ¿Y qué va a pasar? Que cada uno de estos círculos era la intersección de una línea compleja con la 3 esfera. Entonces, ¿cómo se dice en matemáticas? Se dice en matemáticas que por cada punto en la 2 esfera tengo un círculo. Y entonces a la 3 esfera la puedo ver como un espacio fibrado. Es decir, por cada punto de la esfera te imaginas un círculo y se va llenando el espacio. Y si pudiéramos ver a la 3 esfera se llenaría y tan tan. Aquí se ve en la proyección estereográfica estos puntitos en la esfera. Cada punto en la esfera es un círculo y aquí los representan con colores. Y al final esos círculos me llenan R3. Claro que al R3 le falta un punto de la proyección estereográfica, pero bueno, salvo ese punto es como si estuviéramos viendo a ese 3. ¿Va? Bueno, entonces me gusta esto, se los puse porque da lugar. Hay un video, busquen fibración de Hopf en YouTube que hicieron unos franceses y bueno, ¿se acuerdan de esto?
Y yo me tengo que apurar. Bueno, todo lo anterior fue, híjole, no, tengo que meterle más velocidad a esto. Todo lo anterior fue para motivar el concepto de variedad. Ahora vamos con el concepto de grupo. Para los que están en primeros semestres, pues un grupo tiene que ver con el concepto de simetrías de un cuadrado. Por ejemplo, hay simetrías de rotación. Entonces, bueno, ahí lo ven. Está el de atrás y le aplicas una simetría y queda así. Y la simetría es esta. Y entonces, por ejemplo, hay 4 simetrías de rotación, ¿sale? Y hay 4 simetrías de reflexión. Si yo agrupo, por ejemplo, las de arriba, si yo agarro cualquiera de estas rotaciones y la compongo con otra, me da otra rotación. Y entonces la composición de rotaciones vuelve a ser una rotación. Si yo roto cualquiera, puedo encontrar otra misma rotación que cuando se la aplico me regresa al estado original del cuadrado. Eso quiere decir que hay un elemento inverso y bueno, etcétera. Dicen que Galois fue el precursor de las ideas de grupo. Ahí en álgebra, para que no digan que no hay ninguna definición, un grupo satisface estas propiedades. En este caso estamos haciendo que el grupo sea un grupo de transformaciones y la operación es la composición de transformaciones. ¿Sale? Esas son las simetrías y bueno, ese es el concepto de grupo. Y luego aquí les voy a echar un comercial. Esta figura está me gustó. No vamos a decir todo lo que dice la figura, pero viene en este libro de este autor que se llama Edward Frenkel. Y es un libro de divulgación que les recomiendo. Pueden aprender matemáticas y divertirse y ver a veces lo que cuesta pues, llegar a echarle ganas. En fin, léanlo, está bueno. Es Edward Frenkel y bueno, él es Lee. Y entonces, en esta gráfica, pues están los grupos y entonces luego hay grupos finitos, que es como el que les puse aquí. Este es un grupo finito. Luego hay grupos infinitos, pero esos grupos infinitos pueden ser discretos o no. ¿Qué es un grupo discreto? Podría ser como las traslaciones enteras, ¿no? Ahí tú agarras una traslación entera y la otra, y ese grupo ya es infinito, pero es discreto, ¿vale? Oigan, si yo agarro el grupo de simetrías no de un cuadrado, sino de un polígono y hago crecer el número de lados, si me fijo en el grupo de rotaciones, o sea, hay reflexiones, no las voy a tomar en cuenta para motivar lo que quiero. Si me fijo en el grupo de rotaciones, va creciendo el número de elementos, ¿no? Y si agarro el polígono y lo hago tender a infinito, al final, ¿cuántos elementos o simetrías quedan en el grupo? Infinito, pero dense cuenta que no va a pasar esto, porque al final el polígono se convierte en el círculo. ¿Y cuántas rotaciones del círculo me lo dejan igual? ¿Veo? Sí, infinitas, pero date cuenta que no es un infinito como este, así cacarizo. Es continuo, tantas como ángulos hay de 0 a 2pi y el 0 y el 2pi se identifican. Bueno, entonces, un intervalo que identificas, ya habían visto que era un círculo. Entonces resulta que el grupo de simetrías o de rotaciones del círculo vuelve a ser un círculo. ¿Sale? Bueno, entonces aquí ya tienen un ejemplo de un grupo infinito discreto y fíjate que cuando consideré la circunferencia y sus rotaciones se hizo infinito pero continuo. Bueno, no solo continuo, fue una variedad, o sea, el grupo se hizo un círculo. Entonces, pues cuando es un grupo infinito y además es variedad, pues se vuelve un grupo de Lie. Luego, estas tres no las voy a contar, pero está interesante que lean el libro. Hay grupos de Lie de dimensión finita, que son los que vamos a trabajar ahorita. Por ejemplo, el grupo de rotaciones en el plano, acaban de ver, porque las rotaciones dejan al círculo invariante, que es un círculo. Entonces, es una variedad de dimensión 1, es finita. El grupo de rotaciones en el espacio, ya les adelanté la película, va a ser una variedad de ¿qué dimensión?
no cacharon el adelanto de la película, pero va a ser de dimensión finita. ¿Sale? Bueno, resulta ser que hay grupos de dimensión infinita. ¿Sale? Fíjense, las rotaciones son transformaciones lineales. Si yo me agarro el plano, ¿sí? Un plano, la pared, y le aplico todas las transformaciones lineales que se porten bien. O sea, transformación lineal es aquella que no apachurra, tiene determinante distinto 0, entonces eso forma un grupo. Pero este grupo va a tener, sin meterme en muchos enjuagues, va a tener la dimensión de tantos numeritos como entradas hay en la matriz, va a ser una dimensión finita. Todas las transformaciones lineales de R2 en R2 tiene dimensión finita, es otro ejemplo de grupo de Lie. Pero si yo les digo, oigan, ¿cuáles son las transformaciones de R2 en R2 diferenciables con inversa diferenciable? Ya metiste muchos en la bolsa y entonces se vuelve un grupo de Lie de dimensión infinita. Otro ejemplo de grupo de Lie de dimensión infinita es el grupo de lazos. Bueno, ahí se los recomiendo. Anda en la red, si les gusta leer en físico, creo que cuesta como 400 pesos. Está bastante bueno, se los recomiendo. Bueno, esto ya fue lo que les dije, ¿no? O sea, no, este es otro ejemplo, el de las traslaciones. Si vas metiendo traslaciones así cada vez más chiquitas, al final obtienes la recta real. Bueno, aquí ya obtienes el círculo, eso ya lo dijimos. Eso ya lo dijimos. ¿Ven? Ya me adelanté. Bueno, no me dijeron, pero ahí está. Las rotaciones en el espacio SO3 forman un grupo de Lie de dimensión 3. Intuitivamente y rápido, es que si no, no voy a llegar, ¿eh? A ver, 2 parámetros me voy a gastar en escoger el eje, porque el eje es una recta por el origen. Pero ya habíamos visto que el conjunto de rectas por el origen en R3 tenía como que dimensión 2. Y además, ya que escojo la recta, lo tengo que girar un ángulo. Bueno, intuitivamente ya hay 3 parámetros, es un grupo de dimensión 3. Y resulta ser RP3. Se los digo rápido, pero si no, no importa. Yo fijo la recta y puedo rotar. Y en lugar de rotar 360, puedo rotar 180 o 180 al revés. Ahora imagínense que si roto 180, avanzo en la dirección del eje hacia allá, y si no, avanzo hacia acá, que es lo que está ilustrando aquí, dependiendo del ángulo. Pero entonces voy a empezar a llenar rectas en la bola, y bueno, si barres todos los ejes, vas a llenar la bola, pero cada vez que yo llegaba al de 180 y al de menos 180, hay que identificarlos. Pero eso era RP3, bueno, intuitivamente. Entonces, esto es RP3, ¿va? ¿Sale? Oigan, esto sí lo necesito usar. ¿Qué otra cosa va a resultar ser RP3? Fíjense en este dibujo. Este vector mide tamaño 1 y está anclado en un punto. ¿Qué pasa si yo me tomo todos los vectores unitarios a todos los espacios tangentes de todos los puntos en la esfera? Esto se llama haz tangente. Bueno, y entonces aquí en este dibujo les voy a decir rápido que resulta, ya, no lo voy a argumentar, no me va a tardar. Resulta que el haz tangente unitario de la esfera vuelve a ser como SO3 o como RP3. ¿Eso por qué lo quiero? A ver, les voy a decir, les voy a contar el final de la película. Quiero hacer varias cosas, quiero interpretar el corchete de Lie, de los grupos de Lie, y quiero hablar un poco de curvatura, y la idea final de la plática es que a veces la curvatura se puede ver como corchete de Lie, ¿sale? Pero es curvatura intrínseca, que es un poco diferente de la que escucharon hace rato en la plática de Frank, que es extrínseca. Bueno, voy a regresar a esto. ¿Se acuerdan? El haz tangente unitario de la esfera es RP3. Y en el fondo, con estos dos vectores yo puedo completar un marco. Esa es la idea. Y hay tantos marcos como elementos en SO3.
porque yo me fijo en un marco y lo giro y hay ahí una rotación que lo gira, entonces puedo emparejar a los marcos con los elementos de SO3 y eso ya sabía que era RP3, bueno, ya les acabé diciendo. Y bueno, a ver ahora, bueno, estoy en un grupo de Lie. A ver, resulta ser que SO3 vi que era como el espacio proyectivo. O sea, el conjunto de líneas por el origen en R4. O sea, esos son puntos antipodales de la 3 esfera. ¿Sale? Ese es el conjunto de rotaciones, es un grupo. Resulta ser que la 3 esfera también es un grupo, no lo voy a argumentar, pero voy a tomarme como ejemplo a la 3 esfera o a SO3 para motivar ahí algunas cosas. Y rápido, a ver, lo voy a hacer aquí con un ejemplo más fácil. El círculo es un grupo, ¿sale? Y lo que estoy intentando decir en esa lámina es que si yo agarro un vector tangente, yo puedo usar las simetrías del grupo. ¿Qué es eso de usar las simetrías? Yo agarro una rotación y esa rotación se la aviento a las demás rotaciones. Y entonces, por ejemplo, si una rotación se la aviento a todos los puntos del círculo, como que los va a hacer brincar. Bueno, de hecho, en este caso sencillo, van a rotar. Y entonces el chiste es que si este punto se va a este vector tangente, a esta recta tangente, se va a un vector acá. ¿Sí lo ven? Lo voy a pintar así. Y si me llevo este punto en otro, pues me va a dar en otro vector y así sucesivamente. Y entonces esa idea es, a un vector que yo me agarré en este espacio tangente originalmente, con las simetrías del grupo, me lo puedo llevar en otros vectores tangentes en otros puntos del grupo. Al final eso es un campo vectorial. ¿Sale? Y entonces, a ver, aquí a lo mejor me pasé, pero bueno, es que como el que me interesa es algo análogo, a ver, algo análogo a este espacio tangente hay para la 3 esfera. Me agarro un vector y agarro los puntos de la 3 esfera y los muevo a los otros puntos de la esfera y me queda un campo vectorial. Bueno, créanme lo siguiente, ese campo vectorial, si yo lo proyecto estereográficamente, sus soluciones, ¿qué es una solución? Aquí yo tendría una curva moviéndose en el círculo. Una solución a ese campo es una curva que se mueve y los vectores velocidad coinciden con los vectores del campo. Bueno, aquí las soluciones serían estas. Ahí se ven las flechitas, ¿no? Resulta que esos círculos son círculos de la fibración de Hopf, o sea, son los círculos que resultaban de cortar con los planos, ¿sale? Pero entonces, aquí no se ve esto tan bien como acá, pero a ver, si yo agarro un vector de la mitad de tamaño, aquí yo obtendría uno más chiquito y entonces obtengo otro campo. Pero entonces para cada vector, en alguno de sus espacios tangentes, no tuvo nada de especial que me haya agarrado En particular, luego acostumbran, imagínense que este es el círculo complejo, este es el 1. En los complejos, ese juega el papel de la identidad para las rotaciones, porque puede interpretar las rotaciones como multiplicar por los números complejos unitarios. Entonces este espacio, luego lo adornan y dicen que este espacio es el álgebra de Lie del grupo y es el espacio tangente a la identidad del grupo de Lie. Pero yo lo que quiero es presentarles una versión más dinámica de eso. En lugar de ver una flechita aquí, a esa flechita le corresponde todo un campo. Y entonces yo lo que quiero es esos campos vectoriales especiales, los meto en una bolsa y eso también es una manera de imaginarse el álgebra de Lie. Pero esa manera me va a dar como fruto que voy a poder interpretar el corchete de Lie con una óptica más dinámica. Y me tengo que apurar. No sé en qué página voy para acabar la chingada. Bueno,
el espacio tangente a la 3 esfera es como un espacio tridimensional. Si me agarro un vector así, ¡pum! Bueno, un vector así, imagínate. Y obtengo, este es como uno de los toritos de es para darse una idea, ¿no? O sea, estoy pintando como alguna de las soluciones. Ahora, en el espacio tangente lo muevo así y obtengo otro. A ver, fíjense que este es como un círculo. De hecho, es la proyección estereográfica del círculo que pasa por el polo y se vuelve recta. Bueno, esta recta me da la información de que estoy moviendo los vectores en el espacio tangente ahí a la identidad en la 3 esfera. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuántos campos de estos va a haber? Pues casi que rótalos como puedas rotarlos y van a ser tantos como puntos en el espacio tangente de la 3 esfera. Esos son tantos como puntos en R3 y voy a tener una familia de campos, tantos como vectores en R3 como campos, ¿va? Bueno, en fin, esa es una manera geométrica de interpretar el álgebra de Lie de un grupo. O sea, yo me agarré porque lo quiero usar. Bueno, un álgebra. Un álgebra es un espacio vectorial. Y entonces yo les dije que había tantos campos como elementos en un espacio vectorial, que es el espacio tangente. Entonces voy bien. Pero el álgebra tiene una operación. Entonces, la operación es agárrate dos elementos y los multiplicas. Y entonces, aquí en mi visión geométrica, el álgebra de Lie van a ser agárrate dos campos y a esos güeyes los multiplicas y te da otro campo. Esa va a ser la... ¿Sale? Entonces, el corchete de Lie agarro dos campos y bueno, ahí va la interpretación dinámica. ¿Por qué dinámica? Pues porque va a ser una interpretación de flujos. O sea, flujos, ecuaciones diferenciales, etcétera. Bueno, no estoy mencionando mucho. Este es así como que la imagen de a lo que quiero llegar al final. Esta imagen me ayudó a hacerla Paco, es un compañero que algunos conocen. Bueno, ahí les va la idea. La idea del corchete de Lie. Dados dos flujos generados por dos campos, podemos fluir un cierto tiempo por uno y luego por el otro. Esto que les estoy preguntando o afirmando es una interpretación geométrica de la no conmutatividad en los grupos de Lie. ¿Sale? Por cierto, las rotaciones en el espacio tridimensional no son conmutativas. Si agarren un cuaderno, agarren dos ejes, rotan primero 90 en uno, y luego componen con rotar en el otro y lo hacen al revés y les va a quedar el cuaderno en distinta posición. No son conmutativos y tiene que ver con esto. Bueno, entonces se agarran dos flujos y entonces fluyes primero en uno, luego en otro. Y aquí está, en uno y en otro. Ahora al revés, tras. Llegas al mismo punto, pues resulta que en algunos flujos o campos sí y en otros no necesariamente. Bueno. Eso es equivalente, o sea, al hacer así y así y así y así y no llegar al mismo, es equivalente al hacer así, así, menos así y menos así y no regresar al punto inicial. Bueno, fíjense, estos dos flujos, si aquí tienes un río fluyendo a la misma velocidad y otro río fluyendo a la misma velocidad, de hecho esos campos son los que están implícitamente asociados al sistema de coordenadas cartesianas y por eso todo conmuta. Aquí pues vas así, luego así, luego así, luego así, si regresas al mismo punto. Eso es un ejemplo de dos flujos que sí conmutan. Un ejemplo de dos flujos que no conmutan son estos dos. Dejo uno, el anterior lo dejo igual, pero lo cambio. Y entonces aquí jala más duro cuando más te alejas. Y entonces, por ejemplo, si yo parto de este punto y me arrastro primero el azul, pum, llego hasta acá, por ejemplo, luego avanzo así y luego me voy para atrás en el azul y llego acá, pero toda esta línea es de puntos que no se mueven en el campo rojo. Entonces ya no cierra, ¿ven? Pasa algo así. ¿Sale? Bueno, y como me tengo que ir rápido, de aquí puedes definir una función que para cada tiempo fluyes uno, otro, y en el cuarto lado te quedas quieto, y entonces para cada tiempo asignas este punto y al final tienes como una curva,
Y esa curva va a ser algo así como esto, pero al revés. O sea, esta caída libre es el punto de hasta acá abajo. Ay, güey, ya la cagué. Este punto de hasta acá abajo. ¿Vale? Bueno, ¿qué es el corchete de Lee? El corchete de Lee es así como si tú tuvieras una caída libre así. ¿Va? Si te lo imaginas al revés, o sea, fluyendo el tiempo en la dirección que debe de ser, sería como que se empieza a mover al revés. Bueno, resulta que no va a tener velocidad, pero va a tener aceleración, justo como le pasa al GIS hasta arriba. Bueno, el corchete de Lee tiene que ver con esa aceleración. ¿Sale? Bueno, ya, me voy. Este show se hace en cada punto. Entonces, en cada punto... A ver, aquí yo tuve un campo sencillo y aquí nada más había 3 lados porque les puse uno muy fácil para que se viera así de volada. Pero en general sí hay un cuarto lado, pero lo que sucede es que el cuarto lado no llega al punto inicial y entonces esto hay que hacerlo en cada punto. Si lo haces en cada punto, el análogo a esta curva de acá, todos quedaban en esta. El vector de aceleración es este. Y esta curva, este vector de aceleración va a ser tangente a esa curva. En general, no tiene por qué ser una recta. Aquí está. Bueno, esta es una animación. En cada punto, esta es el análogo a la recta de allá y este es el vector de aceleración. Aquí le puse suma a unos de estos. Esta la hizo opaco. Y aquí están estos y no cierras. ¿Sí lo ven? Y entonces te queda una curva y aquí está el vector de aceleración. Pero lo que quiero que se les quede es que si tú haces eso para cada punto, tienes como que esas ventanitas y las haces así, te crean la curva y la aceleración. Al final obtienes un nuevo campo vectorial, ese es el corchete de Lie. Bueno, ahí está. ¿Sale? Lo que ya les dije. Bueno, y ahora sí, esto es ahora sí, a lo que quiero ir. Chin, hijo, voy a tener que volar. A lo que quiero ir. Les dije que para cada vector en el espacio tangente a la 3 esfera tengo un campo. Bueno, esos campos van a andar fluyendo, ¿sale? Y yo puedo interpretar el corchete de Lie de 2 vectores, así como aquí, y esos 2 vectores los voy a interpretar aquí mañosamente. Uno de los vectores como que me va a mover los puntos en estos círculos para acá y los otros para adentro. Entonces aquí hice el para acá, ¿sale? Aquí ya era el detalle de que no era banda de Möbius, sino se torce 2 veces, pero ya no importa. Y aquí es el hacia adentro, ¿sale? O sea, estoy interpretando es que está difícil verlo, pero los flujos de me voy en este y luego en este y así, ¿qué va a pasar? Bueno, eso es lo que estoy intentando, no se pierdan. Entonces, unos me van a intercambiar estos círculos y luego aquí como que me voy a ir hacia adentro. ¿Sale? Aquí se ve el hacia adentro, como que ahora atravieso. En unos me voy así y en otros me voy así. Bueno, ahí se ve un poco mejor. En unos me voy así y en unos me voy así. ¿Sale? Bueno, ya. Para no hacerles el cuento largo, lo que va a suceder es que te vas así, luego así y luego así y chin, regresas y mira, quedaste en un punto distinto del mismo círculo. Este efecto es difícil. El que yo les había puesto acá era un efecto en donde siempre estás en un plano. Aquí quedaste en el mismo plano, no cerró, pero quedó en el mismo plano. Y aquí ya se puso más violento el asunto porque ahora estás en un espacio de más dimensiones y no cierra, pero además no cierra y queda no en el plano. O sea, porque yo aquí me agarro un vector tangente y otro vector tangente y me generan un plano, pero como que la curva que se genera, de la cual voy a tomar la aceleración para ver cuál es el corchete de Lie, está ajena a ese plano, perpendicular en este caso. Bueno, este vectorcito va a ser el análogo a este, que espero que me hayan entendido. O sea, ese vectorcito me va a dar como la dirección del corchete de Lie. Y entonces, ¿se acuerdan de la regla de la mano derecha? Se agarraban así y así, ¿no? Miren, ahí está. Y da este rojo. Bueno, este es
la geometría de una regla del tornillo, de todo lo que hay en los flujos, la 3 esfera o en SO3, donde quieran, pues resulta ser que este producto cruz es el corchete de Lie de estos dos. Entonces, siempre que estuvieran haciendo producto cruz sin saberlo, estaban en el álgebra de Lie del grupo de rotaciones, por ejemplo. Y entonces eso tiene como interpretación que la velocidad angular, cuando estudian mecánica, está en un álgebra de Lie. Bueno, si son físicos, bueno. Entonces, esto es corchete de Lie. Y la idea que les voy a vender hacia el final de la plática es que este mismo dibujo puede salir cuando yo estudio la curvatura de la 2 esfera. Para estudiar la curvatura de la 2 esfera necesito hablarles tantito de conexiones, pero las conexiones van a ser en un haz que es el haz tangente unitario, y el haz tangente unitario vimos que era lo mismo, y voy a acabar en esto. Y entonces la idea que quiero venderles al final, grupos de Lie y curvatura, es que la curvatura la puedo ver como un corchete de Lie. Bueno, y entonces, ¿cuánto me queda? Ya en lo que queda creo que es ya pura curvatura, y corro porque ahorita nos van a venir a... ¿Qué es la curvatura? La curvatura tiene que ver con conexiones. Las conexiones van a tener que ver una interpretación geométrica con un campo de rebanadas horizontales. Están vinculadas a un haz y tiene que ver con este problema de quiero transportar este vector paralelamente. Este es un problema que puede motivar. Entonces lo muevo por aquí, llego a y si lo llevo así, llevo a otro, y entonces dependió de la trayectoria. Aquí en el fondo, para agarrar la idea de esto, en términos de esto, es que yo me tengo que ir a un haz, al haz tangente, en donde yo colecciono todos los vectores tangentes en una fibra, que es el espacio tangente, y entonces en ese haz donde voy a tener mis rebanaditas horizontales, y son esas rebanadas horizontales las que me van a dar todos los transportes paralelos. ¿Sale? Bueno, si depende de la trayectoria, hay curvatura. Si no, no hay curvatura. Un ejemplo de una conexión, aquí necesito que se imaginen el haz. Imagínense que el haz es un haz de rectas sobre el plano, y entonces estas rebanaditas me dicen cómo ir conectando fibras. Y entonces un puntito en una fibra lo conecto con otro puntito en otra fibra, y a ese le voy a considerar como constante, o el transporte paralelo de un punto en una fibra a otra. O sea, la conexión te sirve para agarrar e identificar puntos en distintas fibras y decir que son el mismo, o el transporte paralelo. Y entonces esto es lo que da la manera de decir me muevo de una fibra en otra y cuál es el transporte paralelo. ¿En qué haz? Este es el ejemplo de bebé, clean bebé, un haz que es un plano y con fibra R. Bueno, aquí simplifiqué, y de todas estas, sí, fíjense que tienen simetría vertical, es una de las propiedades de las conexiones. Entonces yo me agarré nada más una, y entonces estas grises son como si te agarras las de en medio por ahí. Ahora fíjate, para moverte de una fibra a otra tienes que ir integrando los planos. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo aquí voy horizontal, pero cuando ya vengo aquí, subo. Fíjense aquí. Y aquí me voy horizontal, y dense cuenta que llegué distinto. Eso es curvatura de una conexión. Oigan, ¿a poco no es lo mismo que aquí yo tenía acá? Bueno, entonces ahí ya se empieza a sentir que en efecto el corchete de Lie y la curvatura va a ser parecido, y lo que va a acabar sucediendo es que, bueno, cuando ocurre esto es que hay curvatura. Cuando las rebanadas no arman ese argüende, es decir, cuando son integrables, lo que va a suceder es que esto me va a quedar una curva por ahí en una superficie, pero que como está en la superficie, inicia y acaba en el mismo punto. Ahí están las superficies que integran los planos de la conexión, y bueno, entonces ahí va a tener curvatura cero. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hay una conexión en el haz tangente unitario a la esfera, que está difícil de ver. Paco hizo un intento de dibujarla, todavía había que hacer unas mejoras, pero es esta. Estos planos están en este tubo, o sea, se ve poco, pero es el análogo a esto, y entonces tienes una estructura
que te va dando manera de conectar los distintos círculos del haz tangente unitario o de la fibración de Hopf. Y entonces así como si aquí yo pusiera en un punto de estos un planito generado por este y este. ¿Sale? Y entonces aquí no pinté los círculos que van en ese tubo. Acuérdense que ese era un tubo. Y entonces aquí yo tengo en ese tubo un campo de rebanadas, pero igual que esto lo veo para acá y no cierra. Si yo hago lo mismo acá para la conexión de la dos esfera, tampoco va a cerrar. Y entonces este vectorcito va a ser el análogo a este. Y este vectorcito, para cuando yo pinto la conexión en el haz tangente unitario de la esfera, pues es la curvatura de la esfera. Y bueno, ya para concluir, la curvatura de la conexión de la dos esfera se puede obtener como el corchete de Lie de ciertos flujos en el haz tangente unitario. ¿Cuáles flujos? Pues los que pintábamos desde el principio ahí en la tres esfera, en la fibración de Hopf. Y en general, la curvatura de la conexión de una variedad se puede obtener como el corchete de Lie de ciertos flujos en el haz tangente. Puede ser unitario o no. Entonces, a ver, ya al final les hablé de muchas cosas, variedades, grupos de Lie, corchete de Lie, curvatura. Les estoy diciendo que se parecen. Puedes ver la curvatura como corchete de Lie. Y bueno, espero que les haya gustado. Y si les gustó, pues los invito al seminario. Aquí, bueno, de este libro he aprendido muchas cosas. Es uno de mis favoritos. De hecho, dimos 2 seminarios en los 2 semestres anteriores. Se los recomiendo ampliamente. Y bueno, aquí referencias, imágenes, Paco, en fin, bueno, pues ya con eso acabo. No sé si tengan alguna observación, pregunta. Bueno, relájense tantito y una pregunta, aunque sea, si no, pues les echo un rollo yo, pero... ¿Alguna pregunta? Mencionaste que se podría ver el corchete de Lie como el producto cruz en el ejemplo concreto que diste, y el producto cruz normalmente es lo que hemos definido en R3. ¿En general se puede ver el corchete de Lie como el producto cruz en general en otros espacios, o se pierde como la analogía? No, más bien, así como que el producto de calidad que les traje a la venta es que el producto cruz es un accidente. Es decir, que es un accidente. Lo que vale en general es esto para cualquier grupo de Lie. Esto es lo que vale en general. Se los intenté interpretar ahí geométricamente. Para cuando agarras como grupo el grupo de rotaciones en el espacio, resulta ser que su corchete de Lie es lo que te habían enseñado como el producto cruz. Nada más que el producto cruz te lo enseñaban en R3, pero a lo mejor no te dijeron que ese R3 se podía ver como el álgebra de Lie de la 3 esfera o de la 3 esfera módulo antípodas, que es SO3. Y entonces, pues hay mucha geometría que puede haber detrás del producto cruz. O sea, hay gente que a lo mejor me decía, ay, no vengas con tus historias, yo trabajaba bonito con mi producto cruz, ni te pelo. Pero bueno, esto es un caso particular de esto y puede haber una interpretación dinámica atrás. Y esa interpretación dinámica, cada vez que hay un grupo de Lie, es una interpretación del álgebra de Lie. Y esa álgebra de Lie es algo que infinitesimalmente te dice qué tan no conmutativo es el grupo, pero como el grupo es muy simétrico, eso pasa en todos lados y a veces eso te da chance de concluir algunas cosas, algunos resultados sobre el grupo a partir de algunas cosas sobre el álgebra de Lie. Un ejemplo de lo que te estoy diciendo para concluir. Yo tengo la 3 esfera y yo les puedo preguntar, así como en álgebra lineal hay subespacios vectoriales, en la 3 esfera yo les podría preguntar, oye, ¿hay subgrupos? Y resulta que, por lo que les estuve platicando, no va a haber un subgrupo de Lie de dimensión 2 en la esfera.
y tiene que ver con eso de que las rebanadas ahí no se vuelven, son no integrables, y tiene que ver con el comportamiento local del álgebra de Lie, porque si hubiera subgrupos, te deberían de partir a la 3 esfera, y esas rebanaditas deberían de irse con las simetrías del grupo de manera integrable, pero no lo hacen. Entonces, esa información infinitesimal de la no conmutatividad es una manera de interpretar el álgebra de Lie y trae mucha información del grupo. ¿Se puede dar una interpretación así como parecida, análoga, algebraica, pero de la torsión? Sí, de hecho, piénsale, la fibración de Hopf, los círculos los puedes interpretar como geodésicas y la torsión tiene que ver con, híjole, es que aquí creo que no hay ningún dibujo, que no lo puse. Bueno, el chiste es que llevas una geodésica y las vecinas se van enredando en ella. Entonces, una interpretación de la torsión tiene que ver con eso. Nada más que no estamos habituados a eso, porque cuando yo agarro dos líneas en R3, como que no se van enredando una en torno a la otra, pero eso tiene que ver con una interpretación de la torsión. O sea, las geodésicas como que se van enredando. Pero se conecta con alguna así propiedad del álgebra de Lie o algo así como fue con el corchete en caso de la curvatura. Se me hace que sí, pero la verdad no lo sé, ¿eh? O sea, no lo he pensado. Suena que sí hay cierto rasgo de no integrabilidad que también huele a corchete, pero no sé. En el libro de Penrose ahí viene algo, nomás que ya, o sea, lo leí y luego ya se me olvidó. Les recomiendo que lean el libro de Penrose de Camino a la Realidad. Habla un poco de la torsión en el capítulo 14. Gracias. De nada. Y por ejemplo, así a través de, no sé, un grupo de Lie se podría definir, no sé, un rotacional para un campo vectorial, ya que estamos. Híjole, no sé qué decir. Es que el rotacional es algo diferente. O sea, una interpretación física es como de una tendencia al giro. Pero hay veces que hay campos que tienen rotacional distinto de cero y no hay giro. Por ejemplo, en este ejemplo. Mira, este campo tiene rotacional, a pesar de que no es una rotación. Este campo, bueno, ahí haciendo las cuentitas, tiene rotacional. Y intuitivamente, si pones una paleta aquí, esta como que la hace girar, pero si tú pones algo ahí no lo hace girar, que es la diferencia de tener una rotación que en todos lados como que hace girar homogéneamente, pero tiene rotacional. Más bien, la herramienta con la cual se puede entender y generalizar el rotacional, no puedo decirte que no tenga que ver con grupos de Lie, pero más bien es con formas diferenciales. El rotacional, de hecho, lo puedes ver como la derivada exterior de una unoforma, que sería una unoforma que puedes obtener de este campo vectorial. O sea, pasas de un vector a un covector. Y geométricamente es como pasas del vector gradiente al plano tangente cuando tienes una función. Entonces, uno es un vector, otro es un covector. Te da una unoforma y el rotacional es la derivada exterior de esa unoforma. Y de hecho hay una interpretación, el rotacional. Chale, voy a llegar a darte la razón. El rotacional lo puedes interpretar como curvatura. Y el rollo de la plática fue que la curvatura la puedes interpretar como corchete de Lie. O sea que hay que pensarle. No sé. De hecho, di una plática, no me acuerdo si fue en el coloquio o en otro lado, donde nada más se llamaba curvatura. O sea, ahí en el canal, si quieren búsquenla, vi el rotacional así como curvatura. Y de hecho, pues los dibujos son parecidos. Bueno, échale un ojo. O sea que sí ha de tener que ver. Ya nada. Bueno, yo para concluir, bueno, pues
hay muchas materias metidas ahí en la plática que les di, que bien podrían ser desde las materias en donde se estudian grupos, que podría ser materias de álgebra. Lo malo de a veces que en las materias de álgebra ves grupos, pero luego no ves grupos de Lie. Bueno, pues necesitas algo de álgebra, necesitas algo de geometría, necesitas algo de geometría diferencial, necesitas algo de ecuaciones diferenciales, a lo mejor algo de topología, o sea, la fibración de Hopf, luego ya tiene ahí algunos conceptos topológicos. Y algunas de ellas son optativas, otras no, pero bueno, yo creo que desde mi punto de vista una ventaja de la facultad es que te da libertad y bueno, pues escojan materias interesantes y ahí poco a poco, y espero que les haya servido y bueno, pues de mi parte ha sido todo.